¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, para mí es un placer volver a encontrarme con todos ustedes aquí en este nuevo arranque de los ciclos de conferencias de los lunes, que dejamos aparcados de alguna manera en mayo y que recuperamos a partir de hoy ya, pues seguramente hasta finales de mayo. Así que nos vemos hoy y espero que muchos lunes también coincidamos por aquí. Seguramente que todos ustedes han notado que se ha encarecido la cesta de la compra, que sí, nos hemos dado cuenta todos, ¿verdad? De hecho, bueno, la OCU dice que en los 2 últimos años la cesta de la compra ha subido la friolera de un 30%, que se dice pronto. Lo sabemos todos porque nos tenemos que rascar el bolsillo y porque somos especialmente sensibles a eso. Pero seguramente no somos tan sensibles al incremento de los costes de una serie de materias primas a los que la Unión Europea define como materias primas críticas o estratégicas y que están inmersas en una crisis que dicen los expertos que va a ser la próxima gran crisis mundial. Todas las nuevas energías, las telecomunicaciones, las industrias tecnológicas más punteras necesitan algunas de esas materias primas que se llaman tierras raras, que bien porque su escasez física o bien por la situación geopolítica en la que se encuentran hacen que países como China hayan empezado a prohibir su exportación, y esto está originando, por ejemplo, problemas tan importantes como esas crisis que están sufriendo algunas empresas en eso que se denomina la cadena de suministro, que junto a la escasez y a la escalada de los precios nos lleva directamente a una gran crisis mundial. El asunto es de una gravedad importante, tanto que la transición energética y tecnológica, esa de la que nos habla tantas veces la Unión Europea, pues está en solfa porque depende precisamente de esas materias primas críticas. Para conocer más sobre esta cuestión, en la que claramente nos jugamos el futuro, y está con nosotros Yolanda Moratilla. Yolanda es profesora de Tecnología Energética en la Universidad de Comillas y además es presidenta del Comité de Energía del Instituto de la Ingeniería de España. Yolanda fue la primera mujer en ingresar en la sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores de España. Yolanda, es tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente nos lo han explicado muy bien de lo que vamos a hablar esta tarde. Y yo cuando pensaba un poco la conferencia, pues la quería enmarcar dentro de todas las grandes crisis que ya todos conocemos. Hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por y estamos en las guerras, ¿no? La guerra de Rusia, esencialmente, que nos ha conllevado a sufrir varias crisis, la crisis del petróleo, la crisis del gas. Todo esto lo hemos visto perfectamente en nuestra factura eléctrica. Esto nos ha llevado a tener que realizar diversa ingeniería energética, lo podemos llamar así. Hemos tenido que poner un tope al precio del gas, etcétera. Hemos estado inmersos en multitud de crisis. Pero es verdad que tenemos un problema muy grave, no diría yo que más grave, pero del mismo nivel, con las materias primas críticas. Y, sin embargo, nos puede parecer que materias primas críticas nos puede sonar a algo muy lejano, algo que no tiene nada que ver con nuestro día a día y nada más lejos de la realidad. Es algo que tenemos todos en nuestro día a día. Además, prácticamente cualquier materia prima puede pasar a ser una materia prima crítica en cualquier momento. Vamos a aprender qué son las materias primas críticas y por qué la Unión Europea le está dando tantísima importancia ahora mismo a resurgir el autoabastecimiento de las materias primas críticas, porque uno de los grandes problemas, otra de las crisis que no he nombrado previamente, es una gran crisis geopolítica de los países que se alían con Rusia, esencialmente en la guerra que estamos padeciendo ahora mismo, y estamos sufriendo una problemática de que estos países son muy ricos en materias primas, en todas estas materias primas que son muy especiales, pero que son muy necesarias para todo lo que tiene que ver ahora mismo con la era de la digitalización,
con la transición energética que estamos teniendo. Y el problema llega a ser tan grave que incluso me atrevería a decir que podría llegar el momento en el que tuviéramos que frenar la transición energética e incluso dar marcha atrás en algunos de los pasos que estamos dando ahora mismo hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque todos estos países, como Arabia Saudí, Rusia, esencialmente China, poseen mayoritariamente este tipo de materias primas que ahora las iremos detallando para que nos vayan sonando y las vayamos conociendo poco a poco y las vayamos identificando, sobre todo cuando las veamos en los medios de comunicación y ya asociemos que esas materias primas van a ser muy importantes en nuestra vida. Estaba diciendo la era de la digitalización, la era también de la miniaturización. Todo lo que necesitemos miniaturizar, todo lo que necesitemos que sea muy pequeñito, nuestros móviles, nuestros aparatos, nuestros motores, todo lo que necesitemos que sea muy pequeño necesita de estas materias primas. Y todo lo que sea motores de alta eficiencia, por ejemplo, en nuestros electrodomésticos, bien los grandes electrodomésticos, los pequeños electrodomésticos también, siempre que sean muy eficientes, van a necesitar de estas materias primas críticas para su funcionamiento. De ahí que ante un problema que pudiera haber de que estos países que son tan ricos en estas materias primas quisieran dejar de exportar, pues se producirían unos cuellos de botella, como ya hemos visto en otras crisis. Por ejemplo, ahora mismo si te vas a comprar un coche, pues el coche te lo dan para un año. Y es precisamente por parte de ello consecuencia de la crisis de las materias primas críticas. La crisis de los chips, exactamente 3/4 de lo mismo. Todo esto depende de las materias primas críticas. Bien, pero entonces vamos a ver qué es un mineral crítico. Bueno, pues le he intentado poner en la transparencia lo más exacto posible y he cogido la definición de Bradshaw, que dice que el estado crítico de los minerales se refiere a la disponibilidad de ellos. Yo, más que disponibilidad de ellos, riesgo de suministro, diría riesgo de falta de suministro, porque es la falta del componente lo que nos va a hacer que tengamos el problema. Y a las consecuencias de las restricciones, la vulnerabilidad. Es decir, cuánto de vulnerables somos nosotros ante una falta de suministro que lo que haría sería romper esa cadena de suministro y, por tanto, paralizar industrias, como ya está ocurriendo. Esto no es una crisis que vaya a ser, sino que ya estamos inmersos en ella, pero estas otras crisis que decía yo al principio lo están tapando. Y todavía no estamos siendo conscientes del gravísimo problema en el que nos podemos llegar a encontrar. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues muchos de los minerales de uso creciente en las nuevas tecnologías, para el desarrollo de sectores específicos, como las energías renovables, todo lo que son aerogeneradores, todo lo que son los paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo, los motores de alta eficiencia. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el coche eléctrico. Cuando hablamos de coche eléctrico, el coche eléctrico por excelencia es el Tesla. Obviamente es carísimo y hay una gran diferencia, por ejemplo, en la autonomía que tienen este tipo de coches con respecto a todos los demás de su competencia. ¿Por qué es diferente el Tesla de todos los demás? Porque el Tesla contiene estas materias primas críticas, que en este caso particular son las tierras raras. Entonces tienen unos motores de alta eficiencia que les confieren una autonomía enorme. Por ejemplo, en el sector militar también. Bueno, pues en el sector militar lo mismo. Decíamos que todo lo que se necesite miniaturizar tiene que ver con las materias primas críticas, por tanto, todo lo que es digitalización, miniaturización, altísima eficiencia, bueno,
todo lo que es alta tecnología, pues también tiene que ver en nuestro sector militar, y en todos estos sectores están los materiales críticos. Y la gran mayoría podría pasar a serlo en algún momento futuro. ¿Por qué? Porque realmente las materias primas críticas es un listado en el que cada país tendría su lista de materias primas críticas y nosotros en la Unión Europea, en vez de por países, lo tenemos por toda la Unión Europea. Entonces, hace muy poco, hace unos meses, la Unión Europea actualizó el listado de sus materias primas críticas, introduciendo algunos de los que no estaban previamente, y lo hace en función de las necesidades que vaya a tener la Unión Europea con respecto a estos materiales y, sobre todo, por esa vulnerabilidad que puede tener la Unión Europea de no autosatisfacerse para sus propias cadenas de suministro. Es decir, son aquellas materias primas que son muy sensibles y muy vulnerables, bien porque hay muy poca, bien porque los países, por ejemplo China, ya ha prohibido la exportación de algunas de las materias primas críticas de las que tenemos en la lista, y nos puede ocurrir que nos pare perfectamente una economía ante un problema de falta de suministro que tengamos. En este listado está puesto por orden alfabético. Realmente la Unión Europea lo que hace es enumerar las materias primas críticas en función de cuánto sea de necesario o cuánto seamos de más vulnerabilidad en función de la falta de esa materia prima crítica. Las primeras serían las tierras raras, tanto las tierras raras ligeras como las tierras raras pesadas. Pero luego tenemos pues, aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, boro, cobalto, carbón de coque, el helio, el grafito, el magnesio, el litio. Algunos de estos nos suenan más que otros, pero, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en yacimientos de litio. En España tenemos varios, pero dos muy grandes en Extremadura. Uno de ellos que, bueno, parece que sí que va a salir adelante, pero el otro, bueno, pues por diversas razones no técnicas está paralizado. Lo mismo que también tenemos tierras raras en España. En Ciudad Real, en los Campos de Montiel, tenemos un yacimiento de tierras raras que además está preparado para ponerse en marcha. Tenemos que pensar que cualquier proyecto minero necesita entre 8 y 10 años desde que se descubre hasta que se puede poner en funcionamiento. Estos yacimientos, tanto el de litio de Extremadura como el de Ciudad Real de tierras raras, son yacimientos que ya están muy maduros y que se podrían poner en funcionamiento en cualquier momento en cuanto bueno, pues, se superasen las barreras, sobre todo del ámbito político, porque la gente de alrededor de los pueblos no quiere tener minas en sus propios territorios. La Unión Europea ya está diciendo que esto no puede ser porque nos estamos jugando muchísimo y que aquellos países que tengan riquezas en sus suelos de estas materias primas críticas, bueno, pues prácticamente nos están diciendo que estamos en la obligación de explotarlo para precisamente contribuir al autoabastecimiento de la Unión Europea y no estar en condiciones de criticidad de algunas de las industrias, sobre todo además las industrias más punteras, como es la industria del coche eléctrico, como es la industria, todas las industrias energéticas, etcétera, etcétera. Bien, algunos ejemplos os pongo aquí de cadenas de producción industrial en Europa para darnos cuenta de la grandísima, diría yo, dependencia que tenemos en la Unión Europea con respecto a unas cadenas de valor
que son súper necesarias, por ejemplo, para impulsar los coches eléctricos. Células de iones de litio. Aquí vamos a tener cuellos de botella para la Unión Europea. Están en la etapa del abastecimiento de materias primas y la producción de células de iones de litio. Aquí tenemos a China, que tiene mucho litio, junto con África y América Latina, que proporcionan el 74%. Bueno, no voy a leerlo todo, simplemente la última línea. Actualmente la Unión Europea proporciona menos del 1% de las baterías de litio. Es decir, estamos dejando en manos de terceros países y además de terceros países geopolíticamente que están en el bando contrario al de la Unión Europea ahora mismo, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos que tener bastante cuidado y no puede ser que si queremos tener una industria puntera produzcamos menos del 1% de nuestras baterías de litio. Exactamente lo mismo con las pilas de combustible. Aquí las pilas de combustible dependen en gran medida de los catalizadores a base de platino. Bueno, pues el platino sobre todo lo vamos a encontrar en Sudáfrica, pero también en Rusia, también en Zimbabue. Es decir, de nuevo vemos que geopolíticamente están en zonas que no son de las que nos lo van a poner fácil a la hora de que haya una falta de suministro de platino en este caso, ¿no? Y volvemos de nuevo, las transparencias os las voy a dejar, con lo cual luego las pueden ver y las pueden leer en profundidad. Pero de nuevo vuelvo a la última línea. La Unión Europea proporciona menos del 1% de las pilas de combustible. Es decir, ni baterías ni pilas de combustible. Y, sin embargo, queremos que nuestros coches eléctricos sean los que tengamos de aquí al 2035, que no es nada, es dentro de 12 años. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo ya que hay un problema, y no solo de materias primas críticas. Los imanes permanentes. Los imanes permanentes, aquí entran las tierras raras, sobre todo las tierras raras para los imanes permanentes. El riesgo de suministro relacionado con la extracción y el procesamiento de las tierras raras son la principal preocupación. Aquí en tierras raras China domina no solamente la tenencia de las propias tierras raras como tal. Ya sabemos que en España tenemos tierras raras y algún otro yacimiento que se está descubriendo en la Unión Europea. Pero no solamente esto, sino que las tierras raras tienen un problema, y es que no hay falta de tierras raras, hay yacimientos de tierras raras, pero las tierras raras están unidas unas con otras. Se encuentran, cuando tú coges un yacimiento de tierras raras, para poder separar el neodimio del praseodimio, por ejemplo, que son dos de los componentes que los tienen, se necesita una tecnología que solamente está en China. Está en China, en Estados Unidos y en Australia. Fijaos la grandísima oportunidad que tendríamos en España si no solamente estuviéramos explotando nuestro yacimiento de tierras raras, sino que además pusiéramos la tecnología para la separación de las tierras raras. Podríamos traerlas de la zona de África, que nos vendría muy bien, y de toda la Unión Europea, y tendríamos, bueno, un hub europeo importantísimo de tierras raras en España. Es una grandísima oportunidad. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ver el proyecto de Montiel y ya tenían organizado para hacer también no solamente la explotación, sino también la separación con un proyecto de alta tecnología y tenerlo precisamente en España. Una de las características que voy a decir siempre en toda mi presentación es que es muy importante
de cara al cambio de la opinión pública con respecto a los proyectos de minería, que obviamente la minería actual no es como la minería del siglo pasado, es una minería del siglo XXI mucho más moderna. Una de las características muy importantes para ese cambio de opinión es precisamente que la riqueza obtenida en el suelo, toda la cadena de valor se quede en el propio territorio, porque es justo que en aquellos lugares donde están sufriendo las molestias de tener el yacimiento en sus territorios, también se queden con toda la riqueza asociada de toda la cadena de valor que se quede. Y no solamente la extracción de la materia prima como tal, sino toda la riqueza que se genere con esa materia prima. Es decir, no vamos a extraer el litio solamente y lo vamos a llevar a Alemania para que sea Alemania el que le dé el plus de valor y luego lo venda, sino que seamos aquí los que saquemos el litio, pero además fabriquemos las baterías con el litio y vendamos ya las baterías. Incluso podríamos atraer inversiones, por ejemplo, para el sector de la automoción. Bien, esto lo hemos comentado un poco, desde los aerogeneradores a los vehículos eléctricos, pasando por los microchips, van a necesitar de estos nuevos minerales y si no los tenemos vamos a perder un tren importante de innovación. España, ya lo he comentado, era conocida ya en tiempos de los romanos precisamente por la riqueza de sus suelos. Yo personalmente he estado realizando un informe que no lo he podido poner en la presentación porque todavía no hemos hecho la presentación formal del informe para la Fundación Corel, donde hemos estado analizando la riqueza de materias primas críticas en el norte de España, sobre todo en Galicia y en Asturias. Realmente es que tenemos, una riqueza enorme, es que tenemos un montón de materias primas críticas en España y solamente hemos analizado esas dos regiones. En el IGME, el Instituto Geológico Minero, tiene unos planos donde están un poco estudiado todos lo que son los posibles indicios de materias primas críticas en toda España y han actualizado la parte de Andalucía y exactamente lo mismo, una riqueza brutal de materias primas críticas. Hay una diferenciación entre materias primas críticas y estratégicas que no es más de si está o no está dentro del listado. La palabra estratégico, lo digo por si leéis alguna documentación al respecto y leéis materias primas estratégicas en lugar de críticas, es lo mismo, lo único que las estratégicas ocupan más. O sea, son más extensas que las críticas, que simplemente se reducen al listado de lo que tenemos en ellas. Por tanto, España tiene una oportunidad y diría una obligación con el resto de Europa, precisamente por trabajar en ganar ese autoconsumo de las propias materias primas críticas. Bueno, siempre que doy una charla me gusta traer datos de la zona en la que voy y entonces he estado buscando datos de Vitoria. Y ya os adelanto que Vitoria materias primas críticas no tiene. O sea, lo mismo que sí que hay muchas en Asturias, en Cantabria incluso, en Galicia, en Extremadura. O sea, sí que hay muchas, pero en Vitoria específicamente materias primas críticas no hay. Pero bueno, tenéis otras cosas importantes y en los alrededores sí que hay materias primas críticas. Bien, el peso de los sectores económicos, bueno, pues aquí lo tenéis. En agricultura, ganadería y pesca hay poquito. En industria y energía
hay un poquito más, servicios, construcción. Prácticamente en industria y energía tenemos una cuarta parte, un 25%. Esto es mucho. Si vamos a la economía local, Álava es la primera provincia de España donde la industria tiene mayor peso en el empleo. Es el top one, diríamos. Dentro del top 5 que habíamos seleccionado, bueno, pues Álava, porque luego os hablaré de Burgos, Álava es el número 1. Por tanto, va a tener mucha industria que va a necesitar esa industria muchas materias primas críticas. La economía local, bueno, pues tenemos el 25,9% del VAP, que es el valor añadido bruto, es como el PIB, más o menos, como el Producto Interior Bruto, pero sin los impuestos. Bueno, pues tenemos el 25,9% del VAP de Vitoria, 2.140 millones, y el 31,5% del VAP de Álava provinieron de la industria en 2020. Por tanto, Vitoria es la primera capital autonómica en peso de la industria, la primera. Esto ya nos da unos indicios de que vamos a necesitar unas cadenas de suministro que sean fiables y seguras para poder tener unas industrias como las que tenemos. Sectores industriales principales: caucho y plásticos, metalurgia y productos metálicos, material de transporte, energía eléctrica. Energía eléctrica, ya sabemos que vamos a necesitar muchas materias primas críticas para ello. Y otros sectores como el agroalimentario, informática, fabricación de muebles, etcétera. La industria en Vitoria presenta un marcado carácter manufacturero. Hay un uso intensivo de materias primas en línea con la tendencia del País Vasco. Y aquí os he puesto un resumen de este artículo del Correo, donde pone el precio de las materias primas acosa a Euskadi. Porque, obviamente, cuanto más crítica sea la materia prima, más están subiendo. Hay materiales que han subido 20, 30 y hasta 40 veces en un año, precisamente por todos estos problemas geopolíticos que han hecho que países no quieran exportar sus materias primas críticas, porque han sido conscientes del gran valor que van a tener en el futuro. Hay proyectos pioneros en investigación energética, hay una alta correlación entre innovación tecnológica y consumo de materias primas. Aquí os pongo el Basquebol, que es un proyecto de almacenamiento de energía. No nos vamos a meter en ello. Ford y Basquebol aceptan los 52 millones de ayudas para proyectos de baterías. Baterías es para acumulación. Mercedes reanuda su actividad en Vitoria tras casi un mes de parón por falta de componentes. Aquí ya estamos viendo que la crisis ya está, no es que vaya a estar, sino que ya está. Lo único que puede hacer es agravarse, que se va a agravar, obviamente, precisamente por esto que os comentaba, que ya los países se están dando cuenta de que esto va a ser una baza muy importante. Se pueden haber unas subidas de precio enormes y ya las está viendo con el gas y con el petróleo. ¿Qué no más se puede hacer con estas materias primas que existen en mucha menor cantidad? Por tanto, en 2019 el peso relativo de la producción de minerales industriales fue del 0% en País Vasco. En el País Vasco no hay yacimientos de materias primas críticas y la única producción fue de cantera y rocas ornamentales. Para poner un poco el contrapunto, os voy a poner Burgos. Yo hoy venía de Madrid y he pasado por Burgos y Vitoria, o sea, está ahí muy cerquita. Pues vamos a ver cómo en Burgos, que es la cuarta economía, vosotros sois la primera, Burgos es la cuarta economía en cuanto
a peso de la industria en el empleo. Bueno, aquí tenéis por provincias, puesto Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, y tenemos sectores, recursos energéticos, minerales metálicos, y aquí nos van poniendo las distintas sustancias y si la tenemos o no la tenemos en las distintas provincias que existen. Bien, industrias que hay en Burgos. Tenemos industria de caucho y de plásticos, donde ¿qué materias primas vamos a tener? Pues vamos a tener el caucho natural, carbón, gas natural, petróleo, antimonio, germanio. La industria del automóvil también existe en Burgos y la metalúrgica. Aquí es importante las baterías, por ejemplo, el carbón de coque para los electrodos de las baterías, el cobalto, el antimonio para las baterías de plomo, el litio, ya vuelve a salir el litio de nuevo, el grafito natural, las tierras raras, de nuevo también las tierras raras, tanto las ligeras como las pesadas. Materias primas críticas en las pilas de combustible, metales del grupo del platino, paladio, indio, el iridio, el cobalto. Materias primas críticas en el control de emisiones en coches térmicos, o sea, en coches no eléctricos, los de combustión interna alternativos, los normales. Pues tenemos metales del grupo del platino también para los catalizadores en motores diésel y para los catalizadores en motores de gasolina. O sea, estamos viendo cómo en todas las industrias que usamos en nuestro día a día, en todas hay distintas materias primas críticas que las necesitan para poder llevar a cabo en adelante esa industria. Materias primas críticas en los coches eléctricos. Bueno, pues aquí esencialmente tierras raras para los imanes permanentes, borato, los semiconductores también, el galio, etc. Aquí tenemos una transparencia en la que nos van poniendo los distintos elementos que tenemos, el tipo de riesgo, si es un riesgo alto, si es un riesgo medio y en qué tecnología se está utilizando. Aquí nos ponen la tecnología solamente, la del viento, la eólica, PV, que es la fotovoltaica, y el CSP, que es la termosolar. Y bueno, pues con las X nos van poniendo cada tecnología, la materia prima, si la utiliza o no la utiliza. Bien, la generación energética es tremendamente dependiente de las materias primas críticas, pero tremendamente, tanto, lo decía al principio, que puede llegar un momento en el que tengamos que dar marcha atrás en nuestra transición energética. En la generación tradicional vamos a necesitar las tierras raras en los imanes permanentes, y los imanes permanentes se necesitan para los alternadores. Y si no, pues tenemos que ir 10 o 15 años atrás, porque las nuevas tecnologías que se utilizan en nuestros aerogeneradores ahora mismo, para poder hacer la sustitución, como se está haciendo, de los aerogeneradores antiguos a los aerogeneradores nuevos, que tienen mucha más potencia y son mucho más pequeños, por tanto tienen menor impacto visual, es lo que se llama hacer una repotenciación, el repowering en un parque eólico consiste en eso, en sustituir los aerogeneradores antiguos por los nuevos. Y esos nuevos requieren, sobre todo, las tierras raras para sus imanes permanentes. Y en toda la generación renovable hay un consumo intensivo y extensivo, o sea, hay un consumo brutal en todas las tecnologías de generación renovable.
Tenemos también la industria agroalimentaria, que también es muy potente en Burgos, materias primas críticas para abonos y fertilizantes, bueno, pues las tenéis ahí, materias primas críticas para la alimentación animal, para hacer los piensos para nuestras mascotas, bueno, pues se necesitan también materias primas críticas. ¿Qué impacto ha tenido la guerra de Ucrania? Bueno, pues ha tenido muchísimos impactos. Aquí me centro en dos de ellos. Uno de ellos, sobre todo, en el gas natural, que es una materia prima esencial para la industria de los fertilizantes y, por ejemplo, para la fabricación de amoníaco y fertilizantes se necesita. Y los principales productores mundiales son China, con casi un 30%, Rusia con un 10%, Medio Oriente 9%, Unión Europea solo el 8%, y es exactamente igual que la India. Es decir, ya estamos viendo cómo, de nuevo, los dos bloques geopolíticos entran en juego en las materias primas, en este caso en el amoníaco, que es, insisto, esencial para nuestros fertilizantes. En los componentes estructurales, pues tenemos el berilio para la automoción, carbón de coque para el acero, bueno, todos los que tenemos ahí se utilizan, el niobio, por ejemplo, para el acero de alta resistencia, el litio para la metalurgia del aluminio y del acero. Es decir, vemos que tenemos un montón de materias primas críticas que entran en juego en todos estos componentes estructurales. Y en los componentes electrónicos también, de nuevo el tantalio, el berilio, el silicio. Aquí lo que tenemos es una gráfica en la que tenemos las materias primas a la izquierda y luego yo me centraría sobre todo en el primer país de origen, es decir, en rojo están los países más críticos donde tenemos esas materias primas. Bueno, pues ya estamos viendo que aquí, por ejemplo, en el antimonio, pues está Turquía, pero enseguida aparece China, muchas veces, China y Turquía, el Congo, México, Finlandia, China de nuevo, sí, alguna vez aparece Francia, algún país de la Unión Europea. El segundo país de origen también aparece China. El primer país productor mundial, pues vemos que China está y gana por absoluta goleada. También aparece el Congo, pero son países todos de la otra parte de la geopolítica. Y sin embargo, ya estamos viendo cómo los tenemos aquí como primeros países productores de estas materias primas. Esto es un poco más de lo mismo, ya no me voy a parar más en ello. Si lo queréis ver, son gráficas, más que para ver, son gráficas para estudiar y para analizar luego esas medidas que se van tomando en distintos países de no exportar o sí exportar en función de los precios que vayan teniendo. Bueno, y entonces, con toda la situación que estamos planteando aquí, que parece que lo estoy poniendo todo negro, muy negro, muy negro, muy negro, ¿qué podemos hacer? Porque entonces parece que estamos abocados a tener que cerrar las industrias, a tener que parar la transición energética y a no poder ir hacia adelante. Bueno, pues no, se pueden hacer varias cosas. Sobre todo, yo aquí me he centrado más en ver cómo la industria puede actuar para mitigar los riesgos de dependencia de las materias primas críticas y estratégicas. Y lo he puesto en tres momentos, en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. En el corto plazo
sobre todo un estudio del riesgo de las cadenas de suministro. Es muy importante que cada empresa evalúe cuáles son sus cadenas de suministro, que tenga perfectamente conocidas cuáles son las materias primas críticas que pueden llegar a ser problemáticas en su cadena de suministro. En el MITER, en el Ministerio, se ha elaborado una lista de materias primas estratégicas en el marco de la hoja de ruta que ha hecho la Unión Europea, que luego os he puesto al final la propia hoja de ruta del Ministerio para quien tenga curiosidad, bueno, pues que vea qué es lo que el Gobierno de España está cogiendo como hoja de ruta para trabajar en estos temas. Bueno, pues una de las cosas que se puede hacer es precisamente, una vez que hemos analizado cuáles son las materias primas que necesito y que tengo como cuello de botella en mi industria, bueno, pues elevarlo al Ministerio para que entre dentro del listado español de materias primas críticas y estratégicas, para que luego con la hoja de ruta, bueno, pues se sepa que hay que tener especial cuidado en conseguir ese tipo de materias primas. En el medio plazo, apoyar las iniciativas españolas y europeas de aseguramiento de los suministros. Bien abriendo minas en Europa, en España, diría yo, que tenemos la posibilidad de abrir varias minas, y además vuelvo a insistir de nuevo, porque he visto varios proyectos que no tienen nada que ver la minería actual con la minería de hace 50 años. Bueno, pues bien abriendo minas o bien forjando alianzas con socios aliados y estables. Y subrayo lo de aliados y estables, por aquello de los dos bloques geopolíticos que se están pergeñando, bueno, que ya están hechos realmente. Hay muchas industrias, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Estados Unidos con la industria del automóvil, donde bueno, pues ellos no tienen sus materias primas, pero sin embargo hacen alianzas con gente que tenga minas para precisamente asegurarse esa cadena de suministro para sus industrias. Y luego, a largo plazo, trabajo de I+D+I. Investigación, desarrollo, innovación, es lo que se necesita. Es decir, intentar sustituir aquellas materias primas críticas que sean necesarias en mi industria como tal, sustituirlas por otras que o bien no sean críticas o sean menos críticas para bueno, pues poder jugar un poco con esa cadena de suministro y que no llegue a ser un cuello de botella importante. Tenemos, por tanto, un reto que afrontar, que es asegurar el suministro de las materias primas críticas necesarias para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y la transición ecológica. Y para ello tenemos que hacer varias cosas. Promover la cadena de valor completa. Esto es muy importante. No nos podemos quedar solo en la extracción, tiene que ser la cadena de valor completa. El ejemplo que ponía antes, no solamente vamos a extraer el litio, sino que también vamos a fabricar las baterías con ese litio y las vamos a hacer en España para luego vender ya el producto con el valor añadido, no solamente lo que sería el mineral como tal. Desde la extracción de materias primas hasta el producto final. Impulsar la economía circular. En esto la Unión Europea está poniendo mucho énfasis. ¿Por qué? Porque es verdad que de todos estos minerales se pueden reutilizar. Podemos extraer tierras raras, por ejemplo, de baterías ya antiguas o de imanes permanentes que ya desechamos. Pero tenemos que ser
objetivos y tenemos que saber que la economía circular, es decir, el reciclaje de las materias primas críticas, dan hasta donde dan, y pueden dar un 2, un 3% de las materias. Es decir, vamos a seguir necesitando abrir minas si queremos seguir por esta senda de impulsar la transición energética y ir al coche eléctrico. Y me estoy centrando esencialmente en el coche eléctrico y en las tecnologías energéticas, la eólica, la solar, etcétera, porque realmente nos estamos jugando mucho en esta transición energética. Yo, de todas formas, y esto entre paréntesis, dudo mucho que en el 2035 podamos llegar a tener todos los coches eléctricos. Seguramente aquí va a ser uno de los puntos donde se tenga que dar un poco de marcha atrás y dar más margen de maniobra. Estamos avanzando muy poco en el coche eléctrico en la Unión Europea y probablemente necesitemos más tiempo, es decir, ir a un ritmo menor, para poder llegar a tener los coches eléctricos para todo el mundo. Y la innovación en los procesos tecnológicos industriales, innovación en los procesos de control medioambiental, innovación en los procesos institucionales de concertación institucional y social, etc. Otro de los puntos importantes es no solamente un reto que afrontar, sino también un imperativo que respetar, y es la sostenibilidad social y medioambiental. Es decir, no podemos ahora echarnos la manta a la cabeza, empezar a abrir minas sin respetar la sostenibilidad social y medioambiental. Por eso es muy importante todo lo que es concienciación de la población para dar a conocer los peligros reales que puede tener el abrir una mina en tu propio territorio. Entonces es muy importante la divulgación y ser muy transparentes para que la gente pueda opinar, pero con conocimiento de causa. Y la sostenibilidad social es muy importante, el compromiso con las comunidades locales. Tiene que haber un justo retorno a las comunidades que soportan esas actividades extractivas o industriales. Esto es muy importante. Y también, obviamente, una aplicación de normativa y los mejores estándares medioambientales para conseguir una sostenibilidad medioambiental. Esto es irrenunciable. Pero no solo esto, sino hay que aprovechar también la oportunidad. Las prioridades europeas y las españolas para la recuperación económica coinciden. Hay que acelerar la transición verde, energías renovables y movilidad eléctrica, y las industrias que la harán posible. Para ello, pues hay que afianzar el liderazgo español en industrias clave para la transición ecológica, vehículo eléctrico y energía eólica. Y la aplicación de los fondos europeos a través de estos proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Esto es lo que nosotros podemos llegar a aprovechar parte de esos fondos europeos y, sobre todo, afianzar nuestro liderazgo, como por ejemplo lo que os decía antes de por qué no explotar las tierras raras, pero al mismo tiempo poner la industria de separación de tierras raras y crear un hub español de tierras raras en Europa. Bien, cambios que introducir y medidas a adoptar. Bueno, pues en España hay que adoptar una estrategia para el aprovisionamiento de materias primas críticas para las industrias nacionales esenciales para la transición energética y digital, especialmente la del coche eléctrico y los aerogeneradores, privilegiando la explotación de los recursos nacionales. Esto es lo que ahora mismo no se está haciendo. No sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. Vale. Se ha aprobado la hoja de ruta por el MITER, os la voy a dejar aquí para que la podáis ver.
y coordinación de actores institucionales, públicos y privados en la integración de los diferentes elementos necesarios para el éxito de las cadenas de valor priorizadas. Es decir, todo el mundo tiene el derecho y la obligación, diría yo, de tener un conocimiento de aquello que se va a hacer en sus territorios. Eso es esencial, pero tampoco nos podemos negar a la oportunidad, no cerrarnos a la oportunidad que tenemos de abrir esas minas. Y para terminar ya, 2 minutos, os hablo aquí del GEMPEC. No lo voy a abrir porque ya con el tiempo que tenemos no me merece la pena, pero sí comentároslo. Yo, como han dicho en la presentación, soy la presidenta del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España, y ahí estamos más de 40 vocales, más de 40 ingenieros, bueno, pues intentando trabajar pues para adelantarnos y para apoyar a los gobiernos en cuestiones de tecnología. Hemos creado un grupo de trabajo, el GEMPE, que es Grupo Español de Materias Primas Estratégicas y Críticas, con un poco todos los actores implicados en las cuestiones que tienen que ver con las materias primas críticas, y ahí tenemos un grupo de trabajo que estamos intentando, bueno, pues ayudar en las redacciones de las hojas de ruta. Estamos intentando hablar con los políticos, porque muchas de las cuestiones para el no abrir una mina son problemas políticos, y es sobre todo por desconocimiento. O sea, yo he ido a hablar con eurodiputados y me decían que desconocían que en España tuviéramos tierras raras, y se quedaban asombrados de saber que en España tenemos litio y tenemos tierras raras y tenemos un montón de cosas. Entonces, esto es lo que no puede ser. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Tenemos una riqueza enorme en España, en todos los territorios, y tenemos que intentar aprovecharlos. Esto es el GEMPEC. Y a vuestra disposición, lo que queráis, ya me conocéis, pues me ponéis un correo, y si alguien está interesado en alguna cosa específica de las materias primas, lo podéis tener. Y luego os dejo también el enlace a la hoja de ruta del Ministerio, por lo mismo, por si alguien está interesado y lo quiere ver. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Yolanda. La verdad es que lo planteas con una lógica que parece mentira que todo esto que estás describiendo, diagnosticando, y las propuestas que haces y que hacéis nos estén llevando a cabo, ¿no? Llama muchísimo la atención, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio. Nos estamos jugando el futuro, y encima, para más INRI, parece que tenemos los recursos, y ni siquiera teniendo los recursos, por problemas administrativos, por problemas políticos, somos capaces de poner las cosas en marcha, ¿no? No sé si está fallando la concienciación, está fallando la comunicación, o está fallando la falta de voluntad, o todo, Yolanda. Yo creo que está fallando un poco todo, pero sobre todo la comunicación. Nosotros hemos estado hablando con todos los grupos políticos, no solo en España, sino con los eurodiputados, y realmente es que hay un desconocimiento en nuestros políticos muy importante, muy peligroso, diría yo, porque claro, si tú lo desconoces, luego cómo vas a legislar sobre lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucha pedagogía, mucha claridad, mucha transparencia, y dar todos los datos y enseñar los proyectos, y bueno, y luego que la gente también se implique un poco en lo que se está haciendo en sus territorios. También es importante eso.
Yo te entiendo porque llevo la comunicación de un grupo de energía, de un lobby en materia de energía, que son buenos conocedores de lo que allí trabajan, y nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué no se hace caso de los expertos? ¿Para qué estáis los expertos en esta materia, ¿no? Que parece que se trata siempre de ver quién se pone la medalla y al final, por una cosa o por otra, tal vez no se la ponga nadie y en medio perdemos los recursos. Nos ha venido de alguna manera bien la guerra de Ucrania, entre comillas, para darnos cuenta de lo vulnerables que somos en estas materias, pero sí es cierto que como tenemos una memoria frágil, ya se nos está olvidando que venimos de ese problema. Ya parece que esas crisis de suministros y esas crisis que había en las supply chains, que dicen las empresas, ya se han minimizado de alguna manera y que hemos resuelto el problema. Yolanda, no sé si el conflicto que se ha abierto hace 2 días en la Franja de Gaza, ¿hasta qué punto va a afectar este problema también? Todo afecta porque la geopolítica es muy importante y ya estamos viendo cómo ahora mismo el mundo está dividido en 2 bloques importantísimos. Lo estamos viendo con el gas y el petróleo. Eso lo estoy siguiendo mucho, el tema del gas y el petróleo. Y bueno, estamos viendo cómo Rusia, por ejemplo, se está saltando absolutamente todas las trabas que le estamos intentando poner, ¿no? Se lo está saltando porque está mandando el crudo a India. India lo blanquea, digamos, es decir, lo refina, genera el diésel y luego nos traen el diésel desde la India, pero realmente es diésel ruso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O alianzas de Rusia con Arabia Saudí para subir el precio del gas, por ejemplo. Todo este tipo de cosas los estamos viendo constantemente. Y las estamos pagando. Las estamos pagando. Y ya no solamente tenemos una guerra, sino que efectivamente tenemos 2 guerras. Y esto va a hacer que volvamos a tener problemas serios, bueno, no solamente con gas, petróleo, sino con materias primas críticas. Sí, evidentemente las tensiones de alguna manera se incrementan. Me ha gustado mucho porque has insistido en la importancia de que toda la cadena de valor en una extracción minera se quede en la localidad donde se producen los inconvenientes de esa extracción. Eso, desde luego, ni se traslada. Si los políticos no saben que en Montiel tenemos materias primas críticas, ¿cómo vamos a llegar a esa otra parte, ¿no? O sea, yo creo que tenéis por delante una labor pedagógica importantísima. Yo voy a lanzarle ya a Yolanda. Pero fíjate que hablando con los políticos, lo que más les gustaba a los políticos era precisamente eso. O sea, cuando la cadena de valor, decíamos cadena de valor en los territorios, ellos veían ahí como una oportunidad, ¿no? Y eso es lo que más les llamaba la atención. Vale, lanzo yo la última pregunta y os dejo preguntar, que no me lo quiero quedar todo para mí, solo tenéis que levantar la mano y os acercamos un micrófono. ¿Estamos perdiendo una oportunidad? En Vitoria no, porque ya sabemos, ya nos has dicho que aquí este tipo de materias primas no tenemos, pero sí nuestra industria tenemos el PIB más elevado en materia de industria de todo el Estado, tenemos una industria hasta ahora puntera que puede pinchar, y lo hemos visto, aquí somos los que estamos en esta sala, somos muy conscientes de que tenemos pues 3 o 4 empresas que son muy críticas y que tiran de estas materias primas críticas, que evidentemente son Mercedes y Michelin en la industria del automóvil y Arnova en la aeronáutica, ¿no? Y todos estos están afectados, obviamente, por la crisis de suministros. ¿Estamos perdiendo una oportunidad, Yolanda? Sí, estamos perdiendo una oportunidad muy importante porque realmente España tiene una riqueza minera en su suelo importantísimo. Es lo que se llama el coste de oportunidad, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de tener una cosa, lo que te cuesta el no conseguir eso es que se va a ir a otro sitio y luego vas a tener que pagar tú el doble o el triple o lo que sea por comprar esas baterías fuera de Europa, fuera de España. Entonces, efectivamente, ahí estamos perdiendo el coste de oportunidad. Qué lástima. ¿Alguna pregunta entre el auditorio? ¿Alguna aclaración en la sala? Sí, por ahí tenemos una, Orchi. Hola.
Dentro de la lista me ha sorprendido que no has comentado nada sobre el agua. Todo este castillo que estás construyendo, si les falta agua, se cae. Sí, Te has pero centrado mucho en el sector de la industria, pero el sector de la agricultura sin agua y el resto de los sectores, por supuesto, ¿qué pasa con el agua? El agua es muy importante, importantísimo, diría yo. De hecho, en el Instituto de Ingeniería estamos haciendo también un grupo de trabajo para el agua, exclusivamente para el agua, pero no está dentro del listado de la Unión Europea de materias primas críticas. Entonces, no se considera ahora mismo una materia prima crítica el agua como tal. ¿Alguna cuestión más? Sí, un momentito, por favor, el micrófono. Según lo que has estado comentando, ¿qué solución sería? ¿Una autarquía? ¿En cada nación una autarquía, digamos? ¿Explotar para sí mismo los recursos y nacionalizar esos sectores? Bueno, pues es que realmente no sé cuál sería la solución. Desde luego, abrir las minerías, abrir minas en aquellos países donde tengan materias primas y sobre todo las críticas, porque bueno, de las otras hay más y si no es uno, pues te lo puede vender otro, ¿no? Pero sobre todo las críticas. Entonces, hay que ir a un autoabastecimiento, es lo que está diciendo von der Leyen, es lo que está diciendo que es importantísimo que la Unión Europea se autoabastezca. A lo mejor no al 100%, pero no como estamos ahora, que es que estamos a menos del 1% en determinadas cosas, ¿no? Entonces, por lo menos llegar a un 20-30% es lo que se está diciendo ahora mismo en las directrices de la Unión Europea, que la Unión Europea se autoabastezca en un 20-30% en las materias primas críticas. Porque yacimientos hay, pero hay una reticencia a abrir minas. Y eso es lo que desde la Unión Europea se está diciendo que, bueno, pues que esto hay que cambiarlo. Si realmente queremos seguir con nuestro camino hacia la transición energética. ¿Y por qué entonces en el Congreso de España se ha prohibido explotar esa riqueza, ¿no? Y no solamente en el Congreso de España. O sea, yo que conozco así varios proyectos, por ejemplo, por decir algo positivo, en Galicia conozco una empresa que está consiguiendo explotar de forma sostenible, sin ningún tipo de problema con la ciudadanía, minas. Pero, por ejemplo, tanto en Extremadura como en los Campos de Montiel, son los propios del ayuntamiento, del pueblo, los que no quieren, bajo ningún concepto, que se abran las minas en sus pueblos. Entonces, no solamente ya es a nivel gobierno, que también, sino que vamos bajando y nadie quiere. O, por ejemplo, Berkeley, en la mina de uranio, en Salamanca, bueno, pues lo mismo. La gente ahí con pancartas que no quieren abrir las minas. O sea, no, la gente no quiere las minas. Yo pienso que es por un desconocimiento, pero si la gente no lo quiere, los políticos no se van a oponer a lo que quiera la gente que luego les tiene que votar. Por tanto... Está claro. ¿Alguna cosa más? Sí, allí. Pero a mí me parece que los políticos están sumamente desconocidos de muchas cosas. Entonces, lo primero que tienen que decir, informar a la ciudadanía, imagino yo, vamos. Si ellos son los que no lo conocen, ¿qué información? No, en esto sí que os lo puedo decir en primera persona, porque yo he hablado con todos y realmente hay un desconocimiento muy profundo. O sea, la gente no sabe que hay prácticamente de nada en España y sin embargo tenemos prácticamente de todo, O sea, si cogemos el listado
de las materias primas críticas prácticamente tenemos de todo en nuestro suelo, si no es en un sitio es en otro. Y sin embargo, es claro, si efectivamente, como dices tú, si lo desconocen los políticos, ¿cómo lo van luego a explicar a sus ciudadanos? Pues imposible, imposible. ¿Más? Sí, allí. Oh, sí. Hola, buenas tardes. Sí, quería decir que España dice que va a ser pionera en renovables, o quiere serlo, bueno, hay muchísimas renovables, ¿no? Y para las renovables se necesitan estas materias críticas. Entonces, por un lado, quieren renovables, o sea, quieren llenar todo de renovables, y por otro lado, no quieren explotar las materias críticas. ¿Qué piensan? ¿Que exportarlas siempre? O que España dependa, ahora dependemos del petróleo, luego dependeremos de materias críticas, luego de qué vamos a depender. O sea que es un poco contradictorio. No es un poco, es muy contradictorio. Yo diría incluso aún más, es muy hipócrita. Porque, por ejemplo, habíamos visto que algunas de las materias primas se extraen en el Congo. Desde luego, la extracción que se va a hacer en el Congo de las materias primas críticas o de cualquier cosa no va a respetar los derechos que tenemos en la Unión Europea, claro, ni muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que esas materias vengan del Congo, vengan de África, vengan de Zimbabue, sin respetar los derechos que nosotros sí que los tenemos aquí, derechos humanos, derechos medioambientales, etcétera, etcétera? Entonces, es efectivamente muy hipócrita y es contradictorio totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Gracias. Sí, abundando con lo que ha dicho el señor sobre el agua, en el mix eléctrico, la generación hidráulica, que no se habla nunca de ella, ¿qué porcentaje tiene? Pues depende del año, porque depende del año hidráulico, claro. Entonces, en los años que son secos, pues tiene menos, aunque ahora tenemos el bombeo, las hidráulicas de bombeo, que y se están montando algunas, efectivamente, y ya tenemos varias, pero eso depende mucho del año hidráulico. Yo, cuando explico, porque yo soy profesora de tecnología energética en la universidad, y yo cuando explico, llego a la hidráulica, pues efectivamente intento no contarla, precisamente por eso, porque además nosotros parece que vamos a ir cada vez a más sequía, más sequía, más sequía, con lo cual cada vez vamos a poder contar menos con la generación hidráulica, aunque realmente el almacenamiento que necesita España para poder poner tantas renovables como estamos poniendo, necesitamos almacenamiento, y en lo que es en el norte debía ser un almacenamiento hidráulico con agua, ¿no? En el sur no, porque en el sur, bueno, pues a lo mejor en el sur debería ser un almacenamiento más térmico, precisamente porque ahí tenemos más calor y menos agua, pero es lo que tenemos ahora mismo. No te sé decir el porcentaje del año pasado, cuánto ha sido, no te lo sé decir, pero depende de los años, cada año va variando. ¿Nada más? Y, Yolanda, ¿podría imponernos en un momento dado la Unión Europea la obligación de tener que habilitar las minas? Pues yo eso es lo que espero. Que nos lo impongan. Que nos lo impongan, porque si no viene desde la Unión Europea, la imposición, malamente aquí se va a tomar una decisión de ese tipo. Ya estaríamos pagando el coste de oportunidad en cualquier caso. Yolanda Moratilla, ha sido un placer que nos ilustres de una manera además tan gráfica y que nos pongas en contexto de lo que está viniendo, ¿no? Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy también, que tengan una feliz semana y nos volvemos a ver
todos los lunes a la misma hora.